Y bien, mis amigos, regresamos acá a la otra realidad, nuestro tercer segmento de hoy, viernes 11 de octubre del año 2019. Aquí tu amigo Andrew Álvarez, en tu programa de corte ecléptico, La Otra Realidad. Hace un momento estaba hablando de la situación de la iglesia y me vino a la memoria algo que habíamos discutido hace unos años en una de las conferencias nuestras y que incluso en una de las clases que teníamos sobre antropología, sexo y poder en la universidad, pues en el currículum pues teníamos un área que tenía que ver obviamente con las granjas de bebés. Las granjas de bebés son lugares donde pues las mujeres son esclavizadas, ¿no? La trata humana. Y se les hace tener niños, se les embaraza. Algo que es tan antiguo como el tiempo, inclusive, para que tengamos una idea, la manera en que abarataban, por ejemplo, el costo de los esclavos en la época de la esclavitud en Puerto Rico, ¿no? Cuando la caña de azúcar aquí se explotaba en máximas cantidades, ¿no? En la época de España, pues era que los terratenientes, ¿no? Los dueños de las fincas, de los ingenios de café, pues embarazaban a sus propias esclavas, sus esclavas negras, tenían mulatitos, ¿no? Era la forma de tener más niños, más hijos, y muchos de los que después se convertían en capataz eran precisamente estos hijos naturales, como decían, ¿no? Del dueño de la finca, del hombre blanco, del español, del gallego, qué sé yo, del criollo, el que fuese dueño de la tierra. Y así pues tenían 2, 3, 4, 5 mujeres que embarazaban ellos mismos. En otros casos usaban mandingos, por ejemplo. Acuérdense que dinga, mandinga, esos son grupos africanos que vinieron a Puerto Rico, ¿no? De regiones de África. Los trajeron aquí como esclavos. Y pues también los utilizaban como padrotes. Y de hecho habían en una finca, habían unos dueños de esclavos que alquilaban a un mandingo, por ejemplo, para que sirviera de padrote con otras, ¿verdad? Con las esclavas. Pero había obviamente el dueño, el hacendado, que pensaba que padrote yo, y eso pasó muchísimo, ¿no? La larga historia, inclusive la revuelta de esclavos en Puerto Rico, nos demuestra lo siguiente, que casi siempre a quien asesinaban los esclavos en las pocas revueltas que hubo aquí registradas oficialmente, casi siempre era el capataz. Y en la mayoría de los casos el capataz era un mulato, hijo precisamente del dueño de las tierras. O sea, no mataban al dueño de la finca, no, ni buscaban a nadie en particular. Mataban casi siempre al capataz, que era el que daba, ¿no? Al que daba los palos. Ese era el caporal, ¿no? El capataz que daba los palos allí. ¿Por qué? Porque ni era blanco ni era negro, se sentía rechazado por un grupo y por el otro, tenía un complejo de inferioridad tan grande. Si usted hace un análisis del perfil psicológico de estos personajes en la historia de Puerto Rico y en toda Latinoamérica, y eso era lo que asesinaban en las revueltas. Cosas interesantes, muchas cosas en la microhistoria de Puerto Rico que a veces ha quedado ahí en la noche de los tiempos. Bueno, pues recordando esta cuestión, ¿no? de estas fincas de niños y estas granjas de bebés, recuerdo precisamente la época del dictador Francisco Franco. ¿Se acuerda usted? Una vez terminó la guerra civil española y los fascistas se subieron al poder ultraderecha, y que Franco, de hecho, amigo de Adolf Hitler, ¿no? Aunque tuvo obviamente sus restricciones, no se metió directamente en la guerra, no hizo como Mussolini, pero bueno, Franco se llevaba muy bien ideológicamente hablando, ¿no? con la Alemania nazi. A lo que voy con esto es que simple y llanamente en la época de Franco, pues la Iglesia Católica tenía injerencia directa sobre las mujeres solteras que quedaban embarazadas o las mujeres que habían perdido hijos, por ejemplo, en la guerra civil, etcétera. Y la Iglesia española, la Iglesia Católica Apostólica Romana se apoderaba de estos bebés. ¿Ok? Muchas veces decían a la mujer que el bebé había muerto, y de esto no es un caso ni 10 ni 20. Yo le invito a usted que me escuche así, a ti mismo, que revise la cantidad de casos históricos y cómo estos se reabrieron nuevamente las investigaciones, los archivos en España sobre ese periodo de Franco y la intervención de la Iglesia en la venta de niños. ¿Oyó bien? En la venta de niños, la Iglesia Apostólica Romana, monjas, sacerdotes, gente santa, vendían los niños. Sí, no 10 ni 20, los vendían al mejor postor, a matrimonios que no podían tener hijos, pero podían pagar X cantidad de dinero, y les arrebataban los hijos, desde el momento que nacían a sus madres en los hospitales. Esto es la vida, es la historia, le gusta el que no es la historia. Vamos a iluminarnos un poco para que sepan ustedes lo que había detrás de todo esto. Pues bien, ¿cómo se ha dado cuenta usted? Esto siempre ha estado ahí, la trata humana siempre ha estado ahí, el abuso, obviamente el que tiene poder abusa del más débil, y esto no ha cambiado en la historia de la humanidad a través de los tiempos, lamentablemente. Pues había mencionado hace un ratito, ¿no? 1.700 clérigos sin supervisión, o muy poca de ella, ¿no? Ni las autoridades, obviamente, parroquiales, ni las autoridades civiles, y para colmo, óigame, por lo menos hay 170 parroquias donde
muchos de estos individuos están todavía haciendo su trabajo, dando misa y sirviendo a la comunidad con casos, decenas de casos de abuso, ¿no? de abuso sexual con menores, de pedrastas, por ejemplo. O sea, toda esta gente metida en eso, lamentablemente enseñando en escuelas como maestros, en escuelas católicas, ¿ok? Acogiendo a niños huérfanos, sí, orfanatorios, en diferentes partes de Europa y Estados Unidos, ¿ok? Como dije, asesorando a víctimas de abuso sexual, etcétera. O sea, es la hipocresía más grande del mundo, ¿no? Y como dije hace un rato también, algunos de ellos relacionados, una vez expulsados de la iglesia, obviamente arrestados por estar trabajando, distribuyendo pornografía infantil. Lamentablemente, este es parte del mundo en que usted vive, es lo que se supone, pues no debemos mirar nunca, no, porque son cosas de Dios, mentiras, son cosas del ser humano, cosas de bestia, de salvaje. Otro asunto que de hecho publiqué esta semana en mi página, creo que fue ayer, ¿no? Que estuve hablando algo sobre la cuestión de la salud mental y los asesinos en serie. Un tema muy interesante, que de hecho este lunes, para los amigos que les gusta seguir lo que yo hago y las entrevistas, etcétera, etcétera, este lunes estoy en La Gozadera, ¿no? Sin censura, eso es en Noticias Ponce. Este lunes a las 9 de la noche usted busca Noticias Ponce en Facebook y ahí está La Gozadera Sin Censura. Ahí estamos hablando media hora más o menos de una serie de asuntos de lo que pasa en Puerto Rico y de la salud mental y de tantísimos temas de la mar de interesante. A lo que voy con esto es que precisamente publicamos un video donde aparece un individuo llamado Samuel Litter. Este es un afroamericano que acaba de ser señalado por el FBI como el más grande, hasta el momento, el más grande de los asesinos en serie en los Estados Unidos, con 95 casos de mujeres. La mayoría de estas mujeres afroamericanas, también mató mujeres blancas, mujeres hispanas también, pero prácticamente el 86-87% de los casos de asesinatos fueron de afroamericanas. Buscaba prostitutas, buscaba adictas, ¿no? A las drogas, mujeres homeless, ¿no? Sin hogar, y las iba matando por años. Por décadas estuvo matándolas sistemáticamente. Como él, pues hubo otros más. Usted se acuerda de Zodiac, ¿no? Allá en California, Zodiac, que era el asesino del Zodiaco. Ponía unas claves, la policía nunca pudo saber quién era, nunca pudo anticiparlo y mataba a la gente y mandaba claves y jugaba psicológicamente con los investigadores de la policía allá en California. Por otro lado, el hijo de Sam, ¿se acuerda? En Nueva York, con el Magnum 44, pues el hijo de Sam pues mató gente en los parques, parejas, atacaba a las parejas, etcétera. Y decía el hijo de Sam en su psicopatía de que un perro negro le hablaba y le decía, vete y mata, asesina. Él decía que ese era el perro del diablo. Pero bueno, muchos de estos disfuncionales psicológicos, de estos psicópatas que son un peligro para la sociedad. John Wayne Gacy, ¿se acuerda de John Wayne Gacy? Ese es el verdadero payaso, el de It. De ahí se copiaron para It y tantas cosas más. ¿Se acuerda que se disfrazaba de payaso y mataba a jóvenes homosexuales? John Wayne Gacy, famoso, el tipo, pues, es una leyenda del terror, ¿no? En la criminología de los Estados Unidos. Jeffrey Leonard, Datman, otro más también, otro loco más, asesino en serie de los muchos que ha habido. Y uno se pregunta, caramba, ¿cómo esta gente, y cuando uno busca el perfil de lo que indica el FBI identifica la mayoría, o de hecho, cuando tú buscas asesinos en serie, el perfil psiquiátrico que pone el FBI, te pone hombres caucásicos de mediana edad. Y en el caso, por ejemplo, de John Litter, pues este tipo, Samuel Litter, mejor dicho, este es un hombre afroamericano. Y se han encontrado otros que no son, obviamente, no son caucásicos, no son blancos, que no puedes crear un perfil exacto de esto. Inclusive el FBI a veces especula, dice que tal vez pueden haber 12,000 de ellos o hasta 18,000 de ellos. No tienen el número exacto, ellos hacen más o menos una estadística de cuáles podrían estar lugares en Estados Unidos donde podrían estar activos asesinos en serie. Y esto se debe a que ellos tienen, ¿no?, un número de desaparecidos, de personas desaparecidas. La mayor parte de las personas desaparecidas en Estados Unidos son menores de edad. Y el número llega a 86,000 personas que desaparecen. Y obviamente anualmente. Y todo esto, pues, preocupante. ¿Por qué? Porque no aparecen, no dan rastro. ¿Se acuerda usted los niños en los containers de leche que aparecían y todo esto antes? Pues bien. Así que basándose en desapariciones, en restos que aparecen en diferentes partes, en osamentas, etcétera, pues ellos traspolan, ¿no?, una serie de números y hacen un cálculo de que hay miles de estos individuos sueltos en los Estados Unidos activos. Y obviamente esto es preocupante. En los últimos años también han encontrado hispanos que han estado, ¿no?, llevando a cabo cadenas de asesinato en los Estados Unidos. Y la pregunta de rigor es, ¿y en Puerto Rico estos asesinos en serie aparecen? ¿Hay este tipo de gente en Puerto Rico? La respuesta es sí. En Puerto Rico hemos tenido asesinos en serie.
Tal vez el más conocido de ellos sea el ángel de los solteros, Pichi Colón. Sí, sí, el que mató a Iván Frontera, aquel comentarista de moda y de farándula hace muchos años atrás, y asesinó también allá en el condado a un dentista. Pichi Colón se dedicaba, ¿no? Le decían patecabra, los amigos, los conocidos, porque amigos no tenía. Se dedicaba precisamente a asesinar homosexuales. Eso es lo que él hacía. Yo personalmente conocí a Pichi Colón porque fue mi estudiante. Oiga bien, son anécdotas de la vida, tantísimas cosas que uno ha experimentado en este mundo. Fue mi estudiante cuando yo trabajaba con la doctora Ana Geméndez, ¿no? Precisamente la fundadora de la Fundación Ana Geméndez. Pues la doctora Ana Geméndez, yo la conocí personalmente. No solamente trabajé yo con ella, sino que también mi señora madre trabajó con la doctora Ana Geméndez. En aquel entonces organizamos un programa llamado Cuesta Arriba, ¿no? Era un programa donde íbamos a coger a jóvenes que fueran predelincuentes. La realidad es que todos eran delincuentes, pero bueno, le poníamos que eran predelincuentes. Y capacitarlos, prepararlos para que pudieran, qué sé yo, tener una oportunidad de estudio en la universidad o pudieran tener una oportunidad de trabajo, buscarles otras fuentes, otras maneras, tratarlos de sacarnos del círculo vicioso, de que no se desintegraran, que no fueran el lumpen proletariado de la sociedad, que no fueran el desperdicio de la sociedad, el bagazo. La realidad es que algunos lograron salir adelante, otros meramente pues se disolvieron, muchos murieron. Yo conozco muchos de ellos que los asesinaron después en la calle. Y entre estos estaba este muchacho Colón, le decían Pichi. Y su hermano también pues estudiaba allí, su hermano se llamaba Víctor. Pues bien, Pichi era un individuo solitario. Yo recuerdo que no compartía con nadie, no quería estar con nadie. Y cuando mataron a Iván Fronteras, recuerdo que al otro día me preguntó que si yo había oído del crimen, que qué me parecía ese crimen. Y cuando mataron por ejemplo, al dentista, también me vino a preguntar que yo creía ese crimen, porque obviamente quieren algún tipo de reconocimiento de eso, directo o indirecto. Y de hecho se le acusó de haber matado gente en los Estados Unidos, también homosexuales. La historia de este muchacho es terrible, porque es que a él lo violaron y lo ultrajaron hombres que visitaban a su señora madre. No vamos a hablar de todo el caso, pero de niño lo abusaron. Y aparentemente pues tenía un rencor interno, un odio, y se deformó como ser humano, se deformó. Pues asesinó una serie de personas, de la misma manera, con saña, con armas blancas, apuñaladas. Pero hubo otro también que quedó sin ser expuesto a la luz pública. Y yo aquí se lo comparto a usted. En la década de los 80 y 90 se dieron una serie de casos de asesinato de prostitutas en el área de Santurce. Sí, en Santurce. Por la calle Howard, por toda esa zona. 5 mujeres fueron muertas, degolladas. Muy similar a lo que hacía, usted se acuerda, Jack el Destripador, que fue también un asesino en serie allá en Gran Bretaña, en Londres, y se quedó siempre en veremos quién fue, que si fue el príncipe, que si fue un médico, que si fue un dentista, nadie nunca supo, se quedó en la especulación histórica quién fue realmente Jack el Destripador. Pero era un asesino en serie, y fue real, no es una novela. De la misma manera, pues, este individuo tenía un modus operandi, iba matando mujeres prostitutas que obviamente no tenían hogar, vivían en la calle, eran adictas, y él las asesinaba. La policía le estaba siguiendo el rastro y yo tuve la oportunidad de conocer a los agentes investigadores de esos asesinatos en aquel entonces. Y ellos habían identificado a un individuo, lo que pasa es que no habían podido presentar la prueba suficiente para llevarlo, obviamente, y acusarlo como el asesino, pero había una serie de patrones, una serie de indicaciones que señalaban a ese individuo. Mató 5 mujeres, lo arrestan por otros casos, robo y agresión, otro tipo de casos que no tenía que ver nada con estos asesinatos, y lo encarcelan, empieza a cumplir cárcel. Está varios años en la cárcel y desaparece, el asesino. Pocas palabras, nadie, durante el tiempo que él estuvo preso, no mataron mujeres, no mataron prostitutas ahí en Santurce. Una vez sale de prisión, oiga bien, porque estas son las cosas de las que no comenta la prensa ni de casualidad, porque aquí nadie investiga nada. Realmente, aquí es chisme todo. Pues una vez sale de la cárcel, comienza de nuevo y mata a 2 mujeres más, con el mismo modus operandi. Los agentes investigadores reabren los casos y dicen, espérate, esto es similar a lo de Juan. Y fulano de tal salió de la cárcel. Ajá, coincide la cosa. Pero ¿qué pasa? Nunca lo lograron acusar. ¿Por qué? Porque lo asesinaron en la calle. Por rencillas, por otro asunto, lo mataron a tiros en la calle, en Barrio Obrero. Lo asesinaron allí. Y allí pues se quedó el caso. Dejaron de aparecer prostitutas muertas. A unas las estrangulaba, a todas las estrangulaba, también las cortaba. Y el tipo, pues, al morir él, cesaron los asesinatos.
Pero se quedaron los casos obviamente sin resolver, sabiendo que fue ese el individuo. Recuerde que no es lo que usted sabe, es lo que usted puede probar. Ahí se quedó ese caso. Así que recuerde también, estamos hablando aquí de personas disfuncionales, ¿no? Disfuncionales mentalmente. Hay mucha gente sin diagnosticar por la calle. Hay muchos psicópatas por ahí, hay sociópatas también. Usted encuentra por ahí gente que sufre de lo que nosotros llamamos psicosis química, que son los que se meten crack, polvo de ángel, la flaca, lo que usted quiera, cualquiera de estas drogas sintéticas que los vuelven locos y sin idea, y que se convierten en personas sumamente violentas. Aquí ha habido casos y masacres de personas que están bajo efectos del crack. Por ejemplo, allá en el asesinato que hubo hace muchos años, en la década de los 90, yo recuerdo allí que mataron a Mosquito. Sí, Mosquito era un sobrenombre que le tenían a un señor que tenía unas oficinas allí al lado del centro comercial Señorial. Él tenía una oficina para planes médicos y subieron 2 individuos, lo asesinaron a él, asesinaron 4 de sus empleados y asesinaron a su esposa también. Luego con el tiempo se supo que todo se salió de control porque los individuos antes de subir se metieron altas cantidades de crack, iban locos y sin idea por ir para arriba, inclusive hirieron a un muchacho en el ascensor de ese pequeño edificio y los mataron a todos arriba, creo que fue en el 3er piso arriba de un pequeño edificio de 3 o 4 pisos que está en esa esquina, ahí al lado del centro comercial Señorial. Y se descubrió con el tiempo que la esposa de este señor que le decían Mosquito, del dueño, ¿no? de este negocio, había planificado el asesinato de su esposo junto con su amante, que era un individuo que tenía Pediform, algo así, era una compañía de hacer zapatos que tiene perpetuas por siempre. Botaron la llave. Pues él y ella habían planificado asesinar al esposo, de que fueran un asalto, simularan el asalto y lo mataran a él allí y no mataran a nadie más. Pero los tipos fueron tan empepados, fueron tan drogados, que los mataron a todos, incluyéndola a ella, que lo había planificado. Y obviamente el que planificó esto, pues está pudriéndose en la cárcel. Por eso fue asesinato en masa, ¿no? Eso no es asesinos en serie. Al igual que los que empiezan a matar, los locos estos dementes en Estados Unidos, tiradores activos que empiezan a matar gente, esos no son asesinos en serie, esos son asesinos masivos. Al igual que los lobos solitarios y los terroristas, son asesinos masivos. Y son personas que obviamente tienen alguna causa política, religiosa, la que sea, o meramente locura. Pero esos no son asesinos en serie. Claro que surgen copycats, gente que quiere copiar el estilo, gente que se influye por este tipo de cosas y las lleva a cabo. O sea, lamentablemente hay muchas cosas terribles. Y así hay muchos casos más. Yo perdí unos amigos hace muchos años allá, ellos eran joyeros en Carolina, él y la esposa. Y lo mataron junto a 2 de sus empleados también en el piso. Tipos que fueron drogados también los mataron hace muchos años de esto. Todavía yo lo recuerdo. En la década de los 80 hay cosas terribles que uno a veces no quisiera ni recordar, de gente que uno quiso mucho, gente muy buena, que no debió haberle pasado lo que les pasó. Pues bien, todo esto obviamente la salud mental nos preocupa a todos. Como le he dicho, en Puerto Rico hubo individuos como Papo el Carnicero. ¿Se acuerda de Papo el Carnicero? Sí. Aunque Papo el Carnicero era un sicario, picaba a la gente y las metía en bolsa y las tiraba por ahí. Me acuerdo que a los 80 el terror era Papo el Carnicero. No, que sí, Papo el Carnicero. De hecho, Papo el Carnicero se entregó en un cuartel de la policía y se lo dijo al retén. Yo soy Papo el Carnicero, y el retén hasta mojó el pantalón cuando se lo dijo. Se asustó y él se entregó. Y sepan ustedes que desde entonces Papo el Carnicero, que ha estado preso muchos años en la máxima allá en Guayama, se ha convertido en un reo, ¿cómo diríamos nosotros? Ejemplar. Un reo ejemplar, sí, sí. No se mete en problemas, trata de resolver cosas. Inclusive, hace unos años atrás hubo una revuelta allá en el complejo de Guayama y estaban fisgando a los guardias, los tenían de rehén y los estaban fisgando, los estaban apuñalando y Papo el Carnicero se metió para tratar de evitar que esta agresión continuara y que no, aquí no vamos a matar a nadie, van a soltar a la gente. Un individuo que picó montones de personas y las metió en bolsa. O sea, que una transformación de carácter difícil de explicar. No sé si los psiquiatras o psicólogos puedan ver cómo fue que se revirtió esto en estos individuos. Pero como él, hay muchos otros que quedaron locos. Por ejemplo, el Negro Tanco. Ya muchos de los millennials no saben ni quién es eso. Inclusive los que me escuchan tampoco saben quién es el Negro Tanco. El Negro Tanco fue el de la masacre del frigorífico, ahí en Santurce, ¿no? Y que obviamente mató a la gente dentro de un freezer. El Negro Tanco estuvo preso muchísimos años. Ya se murió. Estuvo preso muchísimos años en el Oso Blanco. Tipo 6'3", 6'4", una mole grandísima, un abusador, ¿no? Abusaba en la cárcel también, en la época en que surgieron los nietas y todo esto. Y hay muchas historias interesantes que nosotros hemos investigado en las cárceles de Puerto Rico y casos de reos así famosos, Tomás Trampa, el hijo, etc. Pero bueno,
Lo dejo ahí, vamos a otros asuntos que quiero tratar, no los quiero dejar meramente en esa historia, ¿verdad? Del crimen en Puerto Rico, y que sí es interesante y hay cosas que pasan desapercibidas o meramente los investigadores por no tener suficientes recursos o no poder tener la ayuda suficiente, pues a veces no pueden resolver. La mayor parte de los casos en Puerto Rico, todos lo sabemos, los casos de asesinato no se resuelven, a no ser que por casualidad o porque un confidente lo dijo, o porque el que lo hizo es tan bruto que metió las patas y dejó la evidencia ahí, o las cámaras lo filmaron en el momento de los hechos, etcétera, etcétera. Pero la mayoría de ellas que son hechas por encargo y que son personas, pues nada, que hay reyertas con ellas, o es del bajo mundo, ¿no? Por tráfico de drogas, los sicarios, pues obviamente no se resuelven. Y es importante que usted sepa, si el asesinato es de una persona prominente, ¿no? Una persona conocida, las fuerzas de ley del gobierno utilizan todos sus recursos para resolver ese en particular. Cuando es Juan del Pueblo, que estaba metido en el tráfico de drogas y lo mataron por ahí, lo tiraron por allá, pues ahí más o menos se llena la estadística, y como se sabe que es parte de la guerra de puntos, pues no se hace tanto énfasis en eso. Por eso es que eso sigue manga por hombro y sigue realengo por ahí, las muertes sin control en Puerto Rico. Bueno, vamos a otras cosas importantes que están pasando en el mundo. La situación de Turquía, la situación de Siria. Bueno, las fuerzas del ejército turco bombardearon, ya van para 3 días bombardeando la región norte de Siria. Bombardearon cerca específicamente de las tropas, hay un puesto de vigilancia, un puesto de control de las fuerzas especiales de los Estados Unidos, aunque se retiraron muchas tropas de la zona donde estaban los kurdos, y Trump, pues obviamente hace días atrás que tomó esa decisión. Una vez comenzó esta operación que mencionamos hace un momentito, ¿no? La primavera de paz de los turcos, hubo un bombardeo que cayó cerca, no es que impactó y mató soldados norteamericanos, sino que cayó cerca precisamente de donde está este punto de cotejo de las Fuerzas Armadas norteamericanas, las Fuerzas Especiales. Alegadamente, pues las fuerzas norteamericanas estaban en medio de un fuego cruzado entre kurdos y las fuerzas turcas. Había indicado Trump hace días atrás de que él tenía la capacidad, ¿no?, de destruir a Turquía económicamente hablando. Mencioné hace un momento, ¿no?, según las publicaciones que hay de prensa, de que Trump pues ya aprobó obviamente un paquete de sanciones económicas contra Turquía, y que lo que resta es que se apliquen, si es que se aplican en algún momento. Trump había señalado, ¿no?, de que si soldados norteamericanos eran heridos, amenazados o cualquier situación que los pusiese en peligro por la operación del ejército turco, pues que iban a haber represalias de parte de los Estados Unidos. Por el momento las represalias no creo que sean militares, van a ser económicas todas, de alguna forma u otra, y diplomáticas. Recuerde que hay un problema grave con todo esto, y es que precisamente, lo hemos mencionado tantas veces, Turquía es parte de la OTAN. Turquía es un punto neurálgico en la seguridad de Europa, es la puerta de Europa hacia el Oriente Medio, ¿no? Turquía parte es Europa, parte es Oriente Medio, ¿no? Ese era el hogar de Sulimán, el gran sultán, ¿se acuerda de todo eso? Sí, ayer es precisamente del antiguo Imperio Otomano. Pues bien, aquí lo importante de todo esto es que Rusia, como he mencionado anteriormente, ha tenido un acercamiento grande precisamente con Turquía, específicamente en la venta de armamento. Después de la situación que hubo con el intentón de golpe de Estado en la administración de Obama, en donde la CIA alegadamente estaba involucrada para sacar del poder al presidente turco, pues de ahí para acá ha habido un sinnúmero de problemas muy grandes y se ha ido separando, haciéndose una grieta tan grande que inclusive Turquía ha pensado sacar a las tropas norteamericanas y a las bases militares norteamericanas de Turquía, donde actualmente hay armas nucleares. Cuando regresemos, vamos a hablar más de ese asunto y todo lo que está incluido en todo esto, de las unidades de protección popular, ¿no?, la YPG, que son las fuerzas kurdas, y qué es lo que está pasando con todo esto, y claro, la relación que tuvo los Estados Unidos con unas divisiones de la YPG, que era lo que se llama el FDS o el FDS. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, las Fuerzas Democráticas Sirias, que eran obviamente una subdivisión precisamente de las unidades de protección popular kurdas, y son a los que los Estados Unidos le estaban dando a estas milicias la ayuda económica, la ayuda logística, la ayuda de inteligencia para la lucha contra el Estado Islámico. Grave noticia que se da detrás de todo esto es que, según las fuerzas kurdas, los presos del Estado Islámico se fugaron. Ellos tenían cientos y cientos de detenidos del Estado Islámico. Alegadamente todos estos miembros del Estado Islámico huyeron, pudieron escaparse durante este bombardeo y se acaban de integrar a diferentes unidades del Estado Islámico en Siria. Así que la cosa parece que se está calentando mientras nosotros acá
A ver qué pasa. Vamos a una pausa y cuando regrese vamos a hablar más de esos asuntos y otras cosas interesantes por demás para ponerte a pensar más allá de lo aparente. ¿Sabes qué? Llévatela, pégala, Puerto Rico.